coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ha dedicado su vida a las instituciones, a la salud, a la comida. Cuando fue maestra, cuando estuvo en Buenos Aires para estudiar medicina, cuando trabajó en el Ministerio de Salud, una trayectoria muy importante en esa temática. Miriam, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes con este solcito lindo? Divino, te hemos hecho una linda tarde, toda para vos, mira. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contame, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar de soberanía alimentaria, pero ¿cómo va a ser ese contacto con el público hoy a las 20 horas? Bueno, no sé, yo espero que haya mucha gente, que podamos debatir, que podamos reflexionar en conjunto, que veamos que estamos atravesando una situación muy difícil, muy compleja, pero que hace a la política, a la vida, a la salud, al futuro de todas nuestras generaciones y de las generaciones que nos siguen. Uh-huh. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Dirá uno de por allí en el auditorio levantando la mano. Miriam, ¿qué es la soberanía alimentaria? Bueno, yo voy a tratar de definirla desde ya el desarrollo de la charla, pero es definida así, digamos, desde el punto de vista del marco teórico adoptado en 1996 en la Cumbre de la Alimentación, el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas en función de sus características culturales, de sus disponibilidades físicas y naturales desde ya. Ajá. Y en ese marco, ¿cómo estamos en soberanía alimentaria en nuestro país? Y mal, porque partimos de que la base, que es el derecho a la alimentación que tiene que garantizar el Estado para todos los ciudadanos, se está violando en nuestro país en este momento a partir de que los alimentos el precio de los alimentos los hace inalcanzables para los salarios que están congelados y deprimidos, que el producto final en un país productor de alimentos es un plato fumigado y que al mismo tiempo no sabemos qué comemos y violamos el derecho a la información para el conjunto de la sociedad. Entiendo que esta visión y esta visión general que tenés vos, Miriam, se da en un contexto de un país, estás hablando de la actualidad, pero ha cambiado mucho esto, ¿verdad? Antes... Pero claro que sí. Contame claro cómo han sido esos cambios. Bueno, pero no solamente nosotros, sino que toda América, las organizaciones internacionales señalan de qué manera nuestro patrimonio alimentario, por un lado, ¿no es cierto?, y nuestro menú, digamos, ha sido alterado en los últimos tiempos por efectos de los avances en la globalización, el mercado internacional, el efecto de las políticas, digamos, comunicacionales por un lado, pero el avance de la transnacionalización en todo lo que hace a la línea de la alimentación en general, desde la producción hasta el consumo, abandonando lo que no era más natural, que era el acceso a alimentos frescos, los comercios de cercanía, elaborados en los domicilios, en nuestros propios domicilios, en la mesa familiar que hace a la comensalidad, al convivir y compartir el alimento que nos hizo omnímodos, que nos hizo los seres sociales que hoy somos, ¿no es cierto? Entonces todo esto marcando hacia lo individual, hacia lo particular, nos ha ido alejando incluso por la urbanización extrema. Nuestro país es uno de los países de extrema urbanización, alejándonos de los centros de producción. Hay una anécdota que yo cuento siempre, ¿no? Esto de una niña en un jardín que estaba muy contenta porque la llevaron a pasear al campo, no sé dónde, y me dijo, ¿sabe, señor? Dice, vive gallinas vestidas. Es decir, claro, este alejamiento del consumo de la producción nos da esta imagen. La gallina con plumas es una gallina vestida, vos te imaginás, no conoce más que el pollo de la heladera, del freezer o de la góndola. Tremendo es eso, tremendo es eso. Entonces, de lo que se trata, y cuando hablamos de soberanía, es de acercarnos un poco más, en detener, digamos, los centros de producción. Estamos planteando lo que salir de la emergencia alimentaria significa que cada ciudad y cada pueblo sea autosuficiente
para que no los alimentos que llamamos kilométricos no recorran miles de kilómetros para ir de una punta a la otra del país o del planeta. ¿Por qué tenemos que tener pollos de Entre Ríos si podemos tener una granja en Santa Rosa que nos abastezca a todos? Por ejemplo, los haríamos más baratos, los haríamos más accesibles, los haríamos más sanos. O comernos una palta. Desperdicio. O comer una palta, Miriam, que es un alimento que lleva mucha energía. No solamente la palta, nosotros tenemos muchos productos como la palta, como el mamón, como, qué sé yo, tantos productos que son exquisitos y que tienen precio de oro en las góndolas europeas y que nosotros desperdiciamos, porque las paltas se desperdician como se desperdicia una tonelada de mamón por día en Formosa, por ejemplo, porque no se consume en un país que está en emergencia alimentaria. Volvamos a ese tema porque si no la charla parece más bien superficial, hablando de palta o mamones. La emergencia alimentaria no es algo que Miriam Gorba inventó, es algo que se está viendo en nuestro país. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los estados provinciales? ¿Qué tiene que hacer la comunidad? Mirá, esto es una realidad, no lo digo yo, lo dice la encuesta lo dice el observatorio de la UCA, que está demostrando los aumentos de los niveles de pobreza, de las dificultades para el acceso de los alimentos sanos, lo está demostrando el costo elevado y especulativo de los alimentos básicos. Empieza por la leche, por el pan, por la hierba, por la carne, es decir, entonces estos son una realidad a la que ya no tienen acceso los sectores vulnerables, más en un momento en que también tenemos altos índices de desempleo y de salarios congelados. Entonces, esto es una realidad. Y esto todo no se resuelve en forma individual, se resuelve sobre la base de políticas públicas. Por eso tenemos la esperanza de que haya nuevos planes económicos que ayuden a superar esta posibilidad, esta situación, porque nosotros somos un país que tiene condiciones excepcionales a diferencia de otros países. Nosotros tenemos todos los climas, podemos producir todo, pero todo va a depender de que se tomen políticas públicas a partir de los propios municipios. Hay medidas, hay ejemplos, Gualeguaychú es un ejemplo, la provincia de Misiones es otro ejemplo, cómo están desarrollando políticas públicas, una huerta, una escuela, dicen en Misiones, en Gualeguaychú dicen lo mismo, volver a los mataderos municipales, dicen otras políticas, es decir, hay un montón de alternativas y estrategias de sobrevivencia que nos pueden permitir desarrollar estas políticas que beneficien al conjunto de la sociedad. ¿Te sentís, Miriam Gorba, en estos momentos muy y altamente acompañada por la juventud que creo que está en esa línea de pensamiento? Sí, me siento muy gratificada, te diría. ¿Por qué? Porque veo en mis nietos y veo en los jóvenes esta postura que han tomado en defensa de su propio destino, esta participación en organizaciones internacionales por el cambio climático, que está relacionado directamente con el modelo productivo, es muy alentadora. Marcha de jóvenes pidiendo que se tomen medidas públicas, esto es realmente, de entusiasmo.